Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente dándole el seguimiento a la clase de anatomía, pues para que no haya un desbarajuste, sigo dando yo esta clase. Ya la próxima clase ya la tiene que dar el señor Zuli, recordando que ya vamos a finalizar el módulo 1. Quiere decir de que esta clase ya va a terminar. Entonces le vamos a dar seguimiento al siguiente sentido que tenemos, y es el sentido del oído. Dice: el oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes. ¿Cuáles son esas partes? El oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada uno de los tres oídos tiene sus partecitas también, que todas hacen una función para que al cerebro llegue la vibración y la interpretación, más que todo, de los sonidos. Ya. Bueno, su tarea principal es, por tanto, detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. ¿Ya? También una parte bien importante del sentido del oído es el equilibrio que nosotros tenemos. ¿Ya? Cuando nosotros nos sentimos mareados o sentimos que todo da vueltas, es decir, uno se siente mareado, lo que está mal es el sentido del oído. Generalmente, cuando uno se levanta y siente que le da vuelta a todo y así permanece por un día, es el oído interno el que tiene el obstáculo. Puede ser el cerumen que llega directamente, el cerumen, la cera es buena porque esta es la que ayuda a lubricar el conducto auditivo, pero también en demasiada secreción es mala porque va a llegar a afectar el oído interno, y el oído interno le llega un poco de cerumen. Entonces este es el encargado del equilibrio, hace que el oxígeno no llegue directamente al cerebro y uno se marea. Lo que hay que hacer es limpiar el oído. No tal vez ir al médico en ese caso, sino si uno precisamente sabe que es el oído interno el malo, entonces echa un poquito se llama, es unas gotitas, glicerina, y entonces ya sale, y entonces ahí ya uno puede. Sin embargo, el mareo también no es únicamente por el sentido del oído y el oído interno que está obstaculizado, es también por la presión baja, que puede llegar hasta desmayarse la persona, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una imagen del oído en la cual hay ciertas partes que vamos a ver: el martillo, el estribo, el caracol, la trompa de Eustaquio, todo esto en el oído interno. En el oído medio tenemos el tímpano, el oído externo, la oreja y el conducto auditivo. Pero vamos a ver cada una de estas más detenidamente. Sigamos. Ahora vamos a ver cómo viajan las ondas sonoras a través del oído. La mejor forma de describir el funcionamiento del oído es mostrando la ruta que siguen las ondas sonoras en su trayectoria a través de este órgano. Las ondas sonoras viajan desde el oído externo y a través del conducto auditivo. Aquí tenemos, las ondas son estas, las ondas vienen así, las ondas sonoras, y el pabellón, o sea la oreja, ayuda
si no hubiera ese pabellón, si no tuviéramos oreja, las ondas entrarían directas. Pero ¿qué hace esta? Esto es como un embudo, que ese embudo hace que las ondas entren como deberían, ¿ya? Bueno, sigamos. Las ondas sonoras viajan desde el oído externo y a través del conducto auditivo, haciendo que el tímpano vibre a su vez. Esto hace que los tres huesecillos del oído medio, conocidos como martillo, yunque y estribo, se muevan. Estas vibraciones pasan a través del fluido de la cóclea del oído interno, estimulando miles de pequeñas células ciliadas, como pelitos. Las estimulan, ellas se mueven y como resultado, estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonido. Por eso dice que el oído, el sentido del oído es un sentido avanzado. ¿Avanzado por qué? Porque como ya vimos, se recuerdan en la clase anterior, el sentido de la vista. Y vimos también que este proceso es a 1000 por hora. Inmediatamente llega la luz, entra, pasa por las diferentes partes del ojo, llega a la retina la procesa, la manda por el nervio ocular y se va al cerebro. Inmediatamente el cerebro manda la orden de que uno ve, pero uno ve igualmente el sonido. El sonido a través de sus ondas entra al oído. Hay un proceso que aquí medio se explica, pero lo vamos a ver en cada parte. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe ya como sonido. Y el cerebro manda la orden de que nosotros oigamos lo que está a nuestro alrededor. Bueno, ahora vamos con la anatomía del oído. Dijimos que eran 3 partes esenciales del oído y sus subpartes también. Tenemos el oído externo, formado por el pabellón auricular o la aurícula, parte externa del oído. Es lo que le llamamos oreja. Y como les explicaba, la oreja es bastante importante, porque si no tuviéramos la oreja y sus partes, ¿qué pasaría ahí? Que las ondas sonoras entrarían directas, porque la oreja actúa como un embudo para que las ondas hagan esto y se vayan de grande a pequeño. Un embudo, ustedes saben que es un embudo, empieza así y se va volviendo más angosto. Esto es lo que hace la oreja, funciona como un embudo. O sea, no crean de que la oreja solo es estética o algo lo que tenemos, o que las mujeres se pongan aretes, o que la gente se ponga aretes por donde quiera aquí. No, eso es malo, a lo contrario, porque la oreja tiene que estar como es para que haga su función, ¿ya? Bueno, tenemos como segunda el conducto auditivo externo. Es en sí todo el conducto donde entra y donde esas paredes secretan la cera, porque esas ayudan a mantener lubricado el oído. El exceso es malo, obviamente, ¿verdad? Bueno, el conducto auditivo externo, conducto que conecta el oído externo al oído interno u oído medio. Este es un conducto como un túnel que va conectando el oído externo al medio y al interno. Ya vamos a ver la imagen y nos vamos a dar cuenta cómo este conducto conecta las tres partes esenciales del oído. Ahora, la membrana timpánica, también llamada el tímpano. El tímpano esta membrana separa el oído externo del oído medio. ¿Qué pasa? Lo primerito, cuando las ondas sonoras entran, está allí precisamente el tímpano, que es
como la campanita, que al llegar las ondas vibra y esa vibración pasa a las otras partes del oído medio y llegando al oído interno para que se forme el proceso del sonido. Bueno, ya vimos entonces del oído externo que tiene tres partes. El pabellón auricular o la aurícula, que es la parte externa, la oreja. El conducto auditivo, que es todo el tunelito que va para adentro. Y la membrana timpánica, que también es llamada el tímpano, nosotros lo conocemos como el tímpano, que esta membrana separa el oído externo del medio y es la que vibra porque es a donde primero llegan las ondas al pasar por el conducto auditivo. Ahora vamos con el oído medio. Es la cavidad timpánica formado por los huesecillos, tres pequeños huesos conectados que transmiten las ondas sonoras al oído interno. Estos tres huesecillos inmediatamente conectan el sonido. Después de que el tímpano vibra, se va a los tres huesecillos y ellos se mueven a manera que el sonido va a pasar hacia el oído interno. ¿Ya? Los huesos se llaman martillo. ¿Por qué? Porque tiene forma de un martillito. Yunque y estribo. ¿Ya? Bueno, estos son los tres huesecillos que tiene el oído medio y también la trompa de Eustaquio. Conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. Recuerden que los oídos, la nariz y la garganta tienen conductos diferentes que llegan todos a lo mismo. Cuando yo huelo algo, incluso me llega a la garganta y hasta puedo sentir el sabor hasta del olor muy fuerte de algo. Cuando el oído pasa, puede pasar a la garganta. Ahorita está de moda el hisopado. El hisopado se hace por el conducto de la nariz. Sin embargo, llega a la garganta. ¿Qué tiene que ver la nariz con la garganta? Pero sí tienen unión. Por eso, el especialista de oído, nariz y garganta es el otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. ¿Ya? Que ve oído, nariz y garganta. Bueno, dice que la trompa de Eustaquio une el oído medio con la parte posterior de la nariz. La trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar la presión en el oído medio para que las ondas vayan procesándose y no lleguen de manera directa también. Se necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras. La trompa de Eustaquio se encuentra recubierta por mucosa, al igual que el interior de la nariz y la garganta. Esa mucosidad hace en el oído a través de la trompa de Eustaquio que se mantenga húmeda. ¿Ya? Bueno, pasemos a lo siguiente. El oído medio, cavidad timpánica, formado por, tenemos lo mismo creo yo, los huesecillos. Bueno, eso es lo mismo que teníamos. Aquí hubo una confusión, un errorcito, pero sigamos. La ventana oval. La ventana oval es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia el estribo y posteriormente hacia la ventana oval, que es la membrana que recubre la entrada de la cóclea. La cóclea es una parte del oído interno. ¿Ya? Cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la ventana oval, el oído medio funciona como un transformador acústico. Ahí, como les decía anteriormente, ya el sonido va llegando de una forma
más suave, sino en la música y los sonidos suaves y melodiosos que uno oye, una canción, qué sé yo, llegarían de una forma malísima. Pero estas partes son las que ayudan para que haya hasta un transformador acústico dentro de nuestro oído, ¿ya? Que la ventana oval hace, al pasar el sonido, dice, del martillo al yunque hacia el estribo, y posteriormente se va hacia la ventana oval, que ésta lo transmite ya de una forma transformada acústicamente hacia el oído interno, el cual a través de la cóclea es la que pasa hacia el nervio auditivo, y el nervio auditivo lo lleva al cerebro. Bueno, perdón por esto, pero se fue de más. Vamos, sigamos. El oído interno. El oído interno es la parte más interna del oído, formado por 1. La cóclea. En la cóclea o caracol, le llamamos también caracol porque tiene forma de un caracol, las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. El cerebro traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender. Ahora vamos con la otra parte del oído interno, el nervio auditivo. El nervio auditivo consta de una serie de fibras nerviosas que transmiten información entre la cóclea del oído interno y el cerebro. Su función es transmitir las señales del oído interno al cerebro. Las células ciliadas situadas en la cóclea están conectadas entre sí con el nervio auditivo y, dependiendo de la naturaleza de las vibraciones del fluido coclear, se ponen en movimiento distintas fibras nerviosas. Cuando estas fibras se mueven, envían señales eléctricas al nervio auditivo, que está conectado con el centro auditivo del cerebro. Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que podemos reconocer y entender. Entonces, ¿qué pasa? El oído interno es la parte más profunda de nuestro oído y la cóclea o caracol son las que transforman en las ondas que vinieron a través de los huesecillos del oído medio y de la ventana oval, pasaron y que hacen en la cóclea, se transforman en impulsos eléctricos que estos se traducen en el cerebro como sonidos ya que podemos reconocer. Pero la cóclea o caracol pasa estos sonidos al nervio auditivo y el nervio auditivo se encarga de llevar a través de las células ciliadas, que son las que son como pelitos que se mueven, que estos hacen que vibren y se vayan a través de estos son nervios, son células nerviosas que hacen y ayudan al nervio auditivo para mandar hacia el cerebro las ondas o ya el sonido procesado para que el cerebro nos dé la orden de escuchar lo que tenemos que escuchar y entender lo que tengamos que entender. ¿Ya? Entonces, esas son las partes del oído y vamos a ver ahora el proceso. Bueno, tenemos el vestíbulo aún. El órgano del equilibrio, eso es lo que les decía. El vestíbulo es otra parte importante del oído interno. Es el órgano del equilibrio. La función del vestíbulo es registrar los movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio. ¿Ya? El vestíbulo consta de 3 conductos con forma de anillo, orientados en 3 planos diferentes. Los 3 conductos están llenos de fluido que se mueve conforme a los movimientos del propio cuerpo, además
del fluido, estos conductos también contienen miles de fibras pilosas que reaccionan al movimiento del fluido enviando pequeños impulsos al cerebro. El cerebro los decodifica y utiliza para ayudar al cuerpo a mantener el equilibrio. Bueno, en el oído interno también hay una partecita que es el vestíbulo, que es el órgano del equilibrio, y consta de 3 conductos, como que fueran anillos, los 3. ¿Y esto qué hacen? Como estos se llenan de fluidos, por eso les decía que cuando el cerumen llega y se mete hasta los fluidos, que esos son otro tipo de fluido, la mucosa, entonces ¿qué hace? Que obstaculiza, y eso es lo que hace que el equilibrio también se ponga en riesgo. ¿Por qué? Porque no está pasando el oxígeno directo al cerebro, y entonces obviamente no podemos mantener el equilibrio, ¿ya? Por eso también, cuando hay una persona que toma licor, que se embriaga, el equilibrio no se detiene. ¿Por qué? Porque los fluidos del vestíbulo no están trabajando como debe de ser. Ya no oye, ya no entiende, ya se va de un lado para otro, porque el equilibrio le está fallando a través del alcohol en cierto caso. Pero miren hasta dónde llega a influir, ¿ya? Por eso no es muy bueno. Bueno, ahora sí vamos a ver el oído y sus partes en forma gráfica. Tenemos 3 divisiones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Tenemos en el oído externo el pabellón auditivo, que es la oreja, el conducto auditivo externo, que es donde entra, miren hasta dónde llega. En el oído medio tenemos el tímpano, que es esto, que al entrar las ondas en el conducto auditivo llegan al tímpano, y el tímpano es el que es como una campanita porque va a vibrar, ¿ya? También tenemos el martillo, el primer huesecillo, el yunque y el estribo. Estos 3 huesecillos son los que se mueven y hacen pasar las ondas de sonido hacia el oído interno, que se van también a través de la ventana, como les había dicho, pero ya entran al oído interno. Bueno, en el oído interno tenemos la trompa de Eustaquio, que es esta, miren, que es como conducto también. Tenemos el vestíbulo, que es este del equilibrio, el caracol o cóclea, y tenemos el nervio auditivo, que es este, con todas sus células nerviosas acá, que es este como color azulito o moradito, y este pasa y se va a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Entonces, ¿cuál es el proceso? Vienen las ondas, entran aquí tipo embudo, porque para eso sirve el pabellón auditivo. Sobre el conducto auditivo pasa, llegan al tímpano, el tímpano vibra, y esa vibración hace que los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, se muevan y pasen hacia el oído interno, donde se va a procesar a través de la cóclea, ¿ya? Y esta hace su trabajo, y todos estos sonidos son procesados y se van hacia las células nerviosas, y estas a lo cual al nervio auditivo, y el nervio auditivo lo manda al cerebro, y el cerebro lo procesa ya como un sonido. Recomendaciones: no escuchar mucho música a través de audífonos, porque estamos dañando nuestro tímpano. Él vibra más fuerte que nunca porque está el sonido llegando directo, más aquellos que hasta se los meten mucho, ya pueden llegar hasta el conducto, y el conducto, entonces, ¿por qué afecta?
porque recuérdense de que las ondas vienen de afuera y comienzan a procesarse a través del embudo, que es el pabellón auditivo, o sea, la oreja. Pero lo que hace el audífono de pastillita que le llaman, que lo meten y ya va directo al tímpano. Eso permite que después ya no oigamos bien, porque entonces el tímpano se va a acostumbrar a ese tipo de sonido y cuando llega un sonido débil de afuera, él ya no va a vibrar como tiene que vibrar. Es un proceso y por lo tanto no es recomendable. ¿Ya? También cuando el cerumen es la secreción del conducto auditivo, él se mantiene por acá. Cuando hay exceso, lo que se pide es con el médico un lavado de oído, que lavan todo el conducto y sale todo. También cuando hay un objeto o un cuerpo extraño dentro del oído, es bueno no meterse los hisopos, eso es malísimo meterse los hisopos. Lo que hay que hacer es echarse unas gotitas de vinagre o aceite calentito y hasta ahí. Por si es un insecto, imagínense, eso neutraliza el insecto y no hace que se vaya más adentro. Tenemos que ir al médico para que el médico con pinzas especiales saque los objetos extraños del oído. Cuando hay sobrecarga de cerumen, igualmente hay que ir con el médico para que haga un lavado de oído. Ellos tienen las pinzas, ellos tienen los conductos especiales para eso y saben cómo. No tratemos nosotros de automedicarnos, de hacer y tratar mal nuestros sentidos. ¿Ya? Bueno, entonces ahora nos vamos hacia la tarea. Y dice investigar las enfermedades más comunes del sentido del oído, hacerlo en su cuaderno e ilustrarlo con dibujos o recortes. Ustedes ya saben que cuando ustedes vengan ya a las clases presenciales, ya tienen que traer su cuaderno, entregárselo a la señora Zuli para que ella les califique todo. Podamos sacar zona del bimestre anterior y del bimestre que ahora vamos a terminar. Bueno, es hasta hoy y hasta esto. Si tienen alguna duda, pueden planteármela a mí o a señor Zuli, como a ustedes les parezca mejor. Que estén bien, hasta pronto.